me recuerdas, Apache?, susurró ella. Hace 15 años, una niña te salvó, y tú le prometiste volver por ella. Esa niña era yo. Ahora huyo de un destino que no elegí, y solo tú puedes ayudarme. Piedras Coloradas descansaba bajo el sol implacable del norte de México como una joya olvidada en medio del desierto. Era el año de 1872, y en aquella villa donde las familias de abolengo se aferraban a sus privilegios con la misma fiereza con la que los cactus se agarraban a la tierra árida, vivía Xochitl Cisneros, una joven de 23 años, cuyo nombre significaba flor, pero cuya vida había sido todo menos floreciente. La casa de los Cisneros se alzaba en la plaza principal como un recordatorio permanente del poder que el comercio de minerales había traído a la familia. Abundio Cisneros había construido su fortuna vendiendo plata y cobre a las grandes ciudades, y cada peso ganado lo había invertido en consolidar su posición social. Su esposa, Genoveva, provenía de una antigua familia de terratenientes empobrecidos que habían visto en Abundio la oportunidad de recuperar el lustre perdido. De esa unión calculada, habían nacido 3 hijos. Hermenegildo, el primogénito que manejaba los negocios familiares con mano dura. Octavio, el segundo hijo que había partido a estudiar leyes a la capital. Y Xochitl, la única mujer, cuya existencia había sido una decepción desde el momento en que nació. Genoveva nunca había perdonado a su hija por no ser el varón que esperaba. Desde pequeña, Xochitl había crecido escuchando comparaciones con otras niñas de la sociedad, siempre saliendo perdiendo en esas evaluaciones crueles. Era demasiado callada para los gustos de su madre, demasiado soñadora, demasiado interesada en los libros de medicina que su abuelo materno había dejado antes de morir. Mientras otras señoritas bordaban y tocaban el piano, Xochitl leía tratados sobre plantas medicinales y observaba cómo Petra, la vieja sirvienta de la familia, preparaba remedios caseros para los trabajadores de las minas. Pero todo había empeorado cuando Xochitl cumplió los 15 años, y no mostró interés alguno en los pretendientes que su familia comenzó a presentarle. Uno tras otro, los jóvenes de buena familia llegaban a la casa de los Cisneros con flores y promesas, y uno tras otro se marchaban desconcertados por la falta de entusiasmo de la muchacha. Genoveva culpaba a su hija de tener expectativas ridículas, de vivir en un mundo de fantasía que no existía. Lo que Genoveva no sabía, lo que nadie en la familia sabía, era que el corazón de Xochitl había quedado marcado por un encuentro que había ocurrido cuando tenía apenas 8 años. Había sido durante el verano más caluroso que Piedras Coloradas hubiera conocido. Xochitl solía escaparse de las lecciones de etiqueta que su madre insistía en darle, refugiándose en los límites de la propiedad familiar, donde los terrenos cultivados se encontraban con el desierto salvaje. Fue allí, escondida entre las rocas rojas que daban nombre al pueblo, donde encontró al niño. Tenía tal vez 10 años, estaba herido en la pierna y deliraba de fiebre. Su ropa y el amuleto que llevaba al cuello indicaban claramente que era Apache, uno de esos salvajes de los que los adultos hablaban con miedo y desprecio. Xochitl no sintió miedo. Lo que sintió fue una urgencia inmediata de ayudar. Durante 3 días robó comida de la cocina, agua fresca del pozo y las hierbas medicinales que Petra guardaba en la despensa. Cada tarde, después de convencer a su institutriz de que necesitaba aire fresco, corría hacia las rocas donde el niño se escondía. Le curaba la herida con los ungüentos que había visto preparar a Petra, le daba de comer, le hablaba en voz baja aunque él apenas entendía español, y ella no sabía nada de Apache. El tercer día, cuando la fiebre finalmente cedió, el niño la miró con ojos oscuros llenos de gratitud. Intentó hablar en español entrecortado. «Tú salvaste vida mía», murmuró. «Yo no olvidar, yo volver, por ti». Xochitl no entendió completamente lo que quiso decir, pero sintió que algo profundo había nacido en esos 3 días. Una conexión que no tenía nombre ni explicación. Esa misma noche, cuando regresó a las rocas, el niño había desaparecido. Solo quedaba un pequeño amuleto de turquesa entre las piedras, que Xochitl guardó como su tesoro más preciado. Los años pasaron y Xochitl se convirtió en mujer, pero aquel recuerdo permanecía vívido en su memoria como si hubiera ocurrido ayer. Sabía que era absurdo, que probablemente el niño ni siquiera la recordaba,
que tal vez ni siquiera había sobrevivido a los conflictos constantes entre su pueblo y el gobierno mexicano. Pero esa conexión inexplicable había dejado una marca en su corazón que ningún pretendiente de Piedras Coloradas podía borrar, hasta que llegó Fermín Iturbe. Fermín era hijo de uno de los hacendados más ricos de la región, un hombre de 30 años que había regresado de estudiar en Europa con aires de grandeza y una reputación que precedía sus pasos. Era guapo de una manera convencional, con bigote cuidadosamente recortado y modales impecables en público. Abundio Cisneros vio en él la oportunidad perfecta, un yerno que consolidaría su posición social y que, además, estaba dispuesto a aceptar a Xóchitl a pesar de que ya había rechazado a tantos otros. Lo que nadie sabía, lo que Fermín ocultaba bajo su fachada de caballero refinado, era que había regresado de Europa huyendo de deudas de juego que habían arruinado su reputación en los círculos elegantes de París. Necesitaba el dinero de la dote de Xóchitl con desesperación, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. El compromiso se anunció una tarde de septiembre, cuando el calor comenzaba a ceder y las primeras lluvias traían un respiro al desierto. Xóchitl escuchó la noticia sentada en el salón principal, rodeada de su familia y de los Iturbe, sintiendo como si las paredes se cerraran a su alrededor. Intentó protestar, decir que apenas conocía a Fermín, que necesitaba tiempo, pero su madre la silenció con una mirada que no admitía réplica. «Ya has rechazado a suficientes pretendientes», declaró Genoveva con frialdad. «Fermín es un hombre de bien que está dispuesto a aceptarte a pesar de tu edad y tus excentricidades. Deberías estar agradecida». Los meses que siguieron fueron una pesadilla de preparativos. Genoveva organizaba cada detalle del que sería el evento social de la temporada, mientras Xóchitl se sentía cada vez más como una prisionera esperando su ejecución. Fermín la visitaba regularmente, siempre correcto en presencia de otros, pero Xóchitl notaba algo inquietante en la forma en que la miraba cuando creía que nadie observaba. Una posesividad que la hacía sentir como un objeto que ya consideraba suyo. Fue Petra quien le reveló la verdad, 2 semanas antes de la boda. La vieja sirvienta había escuchado una conversación entre Fermín y un visitante misterioso que había llegado a medianoche. Temblando de miedo y lealtad hacia la niña a la que había visto crecer, Petra buscó a Xóchitl en su habitación. «Niña», susurró con urgencia, «tienes que escapar de aquí. Ese hombre, ese Fermín, escuché sus planes. Después de la boda, tiene intención de enviarte lejos, a un convento o algo peor. Tiene deudas terribles, necesita tu dote pero no te quiere como esposa. Solo eres un medio para salvar su reputación y llenar su bolsillo». Xóchitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante un momento no pudo respirar. La habitación giraba a su alrededor. Pero luego, como agua fresca en medio del desierto, llegó la claridad. No podía permitir que esto sucediera. No podía convertirse en víctima de un hombre que solo veía en ella una forma de resolver sus problemas. Había pasado demasiados años siendo invisible, siendo una decepción, siendo lo que otros esperaban de ella. Si iba a arruinar su vida, al menos sería por sus propias decisiones. Esa noche, mientras la casa dormía y solo las estrellas eran testigos, Xóchitl empacó lo mínimo indispensable en una pequeña bolsa. Ropa sencilla que pudiera pasar desapercibida, el dinero que había ahorrado de los pequeños regalos que recibía, los libros de medicina de su abuelo y el amuleto de turquesa que había guardado durante 15 años. Petra le había dado indicaciones para llegar a un pueblo vecino donde podría tomar una diligencia, pero Xóchitl sabía que su familia la buscaría en todos los lugares civilizados. Tomó una decisión que cualquier persona cuerda habría considerado una locura. Se dirigiría hacia el desierto, hacia los territorios donde los apaches todavía mantenían su forma de vida lejos del control del gobierno. Si iba a desaparecer, lo haría en un lugar donde nadie pensaría en buscarla. Y en lo más profundo de su corazón, una parte de ella aún guardaba la esperanza absurda de que tal vez, solo tal vez, encontraría al niño que una vez le prometió volver. Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de rosa y dorado, Xóchitl ya estaba a varias horas de distancia de Piedras Coloradas, caminando hacia un futuro incierto pero finalmente suyo. El desierto no perdona a los ignorantes ni a los desesperados. Xóchitl
Lo aprendió durante las primeras horas bajo el sol implacable, que convertía cada paso en una tortura. Había crecido viendo el desierto desde la ventana de su habitación, admirando su belleza salvaje, pero nunca había comprendido realmente su naturaleza despiadada. Ahora, con la garganta seca y los pies sangrando dentro de sus zapatos de dama, que nunca fueron diseñados para caminar sobre tierra áspera, comenzaba a cuestionar la cordura de su decisión. El primer día, había caminado guiada por la furia y la determinación. Cada vez que el cansancio amenazaba con detenerla, pensaba en Fermín, en su madre, en todos los años que había pasado, sintiendo que su vida no le pertenecía. Esa rabia la mantuvo en movimiento incluso cuando el sol del mediodía la golpeaba con fuerza brutal. Había llevado agua, pero no la suficiente. Había pensado que encontraría algún arroyo o pozo en el camino, pero el desierto se extendía interminable en todas direcciones, burlándose de su ingenuidad. Para cuando cayó la noche, Xochitl apenas podía mantenerse en pie. Se refugió entre unas rocas que aún conservaban el calor del día, envuelta en su chal, mientras el frío nocturno del desierto reemplazaba el calor sofocante con una temperatura que la hacía temblar. No había traído suficientes mantas. No había considerado cuánto podía cambiar la temperatura. No había considerado muchas cosas. Se acurrucó entre las piedras, abrazando su bolsa como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. Y lloró por primera vez, desde que había tomado la decisión de huir. Pero llorar no servía de nada en el desierto. El segundo día amaneció con Xochitl, levantándose con cada músculo de su cuerpo protestando. Sus labios estaban agrietados, su piel enrojecida por el sol, y la sed era una presencia constante que ocupaba cada pensamiento. Había terminado el agua durante la noche, y ahora caminaba sin rumbo definido, buscando cualquier señal de vida, de agua, de algo que no fuera arena y rocas interminables. Fue a media tarde cuando comenzó a delirar. El sol la golpeaba sin piedad y su mente empezó a jugarle trucos. Veía oasis que desaparecían cuando se acercaba. Escuchaba voces que no existían. Sentía que el desierto mismo la observaba con ojos antiguos y crueles. En algún momento cayó de rodillas, incapaz de dar un paso más. El amuleto de turquesa colgaba de su cuello, quemando su piel con el calor acumulado, y Xochitl pensó que era irónico que fuera a morir con el único recuerdo de aquel niño que había salvado tantos años atrás. «Lo siento», murmuró al viento, sin saber si hablaba con el niño de sus recuerdos, con ella misma, o con el desierto que estaba a punto de reclamarla. Intenté ser valiente. No supo cuánto tiempo pasó tendida sobre la arena caliente, flotando entre la consciencia y la oscuridad. Lo siguiente que recordaría sería el sonido de cascos, voces hablando en un idioma que no comprendía, y manos fuertes pero cuidadosas levantándola del suelo. Intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado brillante, demasiado dolorosa. Lo último que percibió antes de perder completamente la consciencia fue el olor a humo de madera y hierbas medicinales, y una sensación extraña de que tal vez, contra toda lógica, iba a sobrevivir. Cuando finalmente despertó, el mundo se había transformado en algo completamente diferente. Estaba tendida sobre pieles suaves en el interior de una estructura que tardó varios segundos en identificar como una vivienda tradicional apache. La luz entraba filtrada a través de las paredes, creando patrones que bailaban suavemente con la brisa. Había un fuego pequeño en el centro, y cerca de él, una mujer anciana preparaba algo en una olla de barro. Xochitl intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó a obedecer. Cada músculo protestaba, su garganta estaba tan seca que no podía emitir sonido, y su piel ardía como si todavía estuviera bajo el sol del desierto. La anciana se volvió hacia ella, y sus ojos oscuros la estudiaron con una mezcla de curiosidad y compasión. «Quieta, niña», dijo la mujer en español entrecortado pero comprensible. «Tú casi morir. Necesitas descansar». Se acercó con un cuenco de agua fresca y ayudó a Xochitl a beber lentamente. El líquido bajando por su garganta fue la sensación más gloriosa que había experimentado en su vida. «¿Dónde?», intentó preguntar Xochitl, pero su voz salió como un graznido apenas audible. «Estás en Cañón de las Águilas», respondió la anciana.
Mis sobrinos te encontraron cuando patrullaban el territorio. Dijeron que estabas más muerta que viva. Continuó aplicando un ungüento fresco en las quemaduras de sol de Xochitl. Soy Macaria, soy curandera. Ahora tú descansas, y cuando estés más fuerte, me dirás qué hace una muchacha mexicana de buena familia vagando sola por el desierto. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dormir, despertar para beber agua y comer caldos ligeros que Macaria preparaba, y volver a dormir. El cuerpo de Xochitl estaba recuperándose lentamente del daño que le había causado su huida desesperada. Pero junto con la recuperación física venía la comprensión terrible de su situación. Estaba completamente sola, en territorio apache, sin forma de regresar y sin saber qué le esperaba. Fue en su 5º día de recuperación cuando Macaria finalmente le preguntó directamente qué la había llevado allí. Xochitl, sintiéndose extrañamente segura con aquella anciana de mirada sabia, le contó todo. Le habló de su familia, del compromiso forzado, de Fermín y sus planes terribles, de su decisión desesperada de huir. No mencionó al niño apache de sus recuerdos. Eso era demasiado íntimo, demasiado absurdo para compartir. Macaria escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando Xochitl terminó su historia, la anciana permaneció pensativa durante largo rato. «Tienes corazón valiente», dijo finalmente. «Pero también eres muy tonta. El desierto mata a los valientes tanto como a los cobardes». Suspiró, removiendo las hierbas que estaba moliendo. «No puedes quedarte aquí para siempre. Mi pueblo no confía en los mexicanos. Hemos perdido demasiado a manos de tu gente». «Lo sé», murmuró Xochitl, sintiendo el peso de la verdad. «No espero que me acepten. Solo necesitaba escapar. Necesitaba elegir mi propio destino aunque fuera solo una vez en mi vida». «¿Y qué destino elegiste?», preguntó Macaria con un toque de ironía. «¿Morir en el desierto?». Xochitl no tenía respuesta para eso. No había pensado más allá de escapar. No había considerado qué vendría después. La enormidad de su impulsividad la golpeó con fuerza, y por un momento sintió que iba a llorar otra vez. Pero entonces Macaria hizo algo inesperado. Se rió. Fue una risa suave, casi cariñosa. «Me recuerdas a mí cuando era joven», dijo. «También huí una vez. También pensé que prefería morir libre que vivir en una jaula dorada». Se acercó y tomó las manos de Xochitl entre las suyas, curtidas por años de trabajo. «Hay una reunión esta noche. Los líderes deciden qué hacer contigo. Algunos querrán que te vayas inmediatamente. Otros querrán usarte para negociar con los mexicanos. Pero yo le diré a mi sobrino que te mire a los ojos antes de decidir. Los ojos no mienten sobre el corazón de una persona». Esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cañón de colores imposibles, Macaria llevó a Xochitl hacia el centro del campamento. Era la primera vez que salía de la vivienda de la curandera desde su llegada, y lo que vio la dejó sin aliento. El cañón de las Águilas era hermoso de una forma salvaje y antigua. Las viviendas estaban distribuidas estratégicamente entre las rocas, aprovechando la sombra natural y la protección que ofrecía el terreno. Había niños jugando, mujeres trabajando en diversas tareas, hombres preparando armas y herramientas. Era una comunidad viva, funcionando con una armonía que Xochitl nunca había visto en su propio pueblo. En el centro del campamento, alrededor de una fogata, estaban reunidos varios hombres. Xochitl sintió el peso de sus miradas evaluándola, midiendo si era amenaza o víctima, si valía la pena el riesgo de mantenerla allí. Pero había uno en particular cuya presencia dominaba el espacio sin necesidad de palabras. Era alto, de constitución fuerte, con cabello negro que le caía hasta los hombros y ojos que parecían ver a través de las personas. Llevaba marcas de guerra en los brazos y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Cuando Macaria la presentó, el hombre la estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. Xochitl mantuvo la mirada, negándose a mostrar el miedo que sentía. Algo en sus ojos le resultaba familiar, pero no podía identificar qué. «Me llamo Citlali», dijo finalmente en español perfecto. «Lidero este grupo. Macaria dice que huiste de tu familia, que preferiste arriesgar tu vida antes que casarte con un hombre cruel». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «¿Es verdad?» «Sí», respondió Xochitl con voz firme a pesar del temblor interno. «Es verdad.
¿Y qué esperas de nosotros? Xochitl respiró profundo. No espero nada. No tengo derecho a pedir nada. Pero si me permiten quedarme, aunque sea temporalmente, trabajaré. Sé de medicina, puedo ayudar a Macaria. Puedo hacer que mi presencia valga la pena. Citlali la observó durante otro largo momento. Luego miró el amuleto de turquesa que colgaba del cuello de Xochitl, visible por encima de su ropa simple. Algo cambió en su expresión. Una chispa de reconocimiento que desapareció tan rápido que Xochitl pensó que lo había imaginado. «Puedes quedarte», dijo finalmente. Por ahora. Los días se convirtieron en semanas, y Xochitl comenzó a encontrar su lugar en el Cañón de las Águilas de una manera que nunca había imaginado posible. Cada mañana despertaba cuando el sol apenas pintaba de rosa las paredes del cañón y se dirigía a la vivienda de Macaria para ayudarla con las preparaciones medicinales. La anciana resultó ser una maestra paciente, pero exigente, que no toleraba errores cuando se trataba de dosificaciones o mezclas que podían significar la diferencia entre sanar y enfermar a alguien. «Las plantas no perdonan la ignorancia», decía Macaria mientras le enseñaba a identificar hierbas que crecían en las grietas de las rocas. «Tienes que conocerlas como conoces tu propio corazón. Saber cuándo una hoja está en su punto perfecto, cuándo una raíz tiene toda su fuerza, cuando el sol ha secado demasiado una flor y ya no sirve». Xochitl absorbía cada enseñanza con una sed que iba más allá del simple deseo de ser útil. Por primera vez en su vida, sentía que estaba aprendiendo algo que realmente importaba, algo que podía usar para tocar las vidas de otros de manera tangible. Los conocimientos que había adquirido de los libros de su abuelo comenzaron a cobrar sentido cuando los combinaba con la sabiduría práctica de Macaria. Eran dos tradiciones diferentes que, al mezclarse, creaban algo más poderoso que cualquiera de las dos por separado. La comunidad empezó a aceptarla lentamente. Al principio las miradas eran de desconfianza abierta, especialmente de las mujeres que veían en ella una intrusa que no había ganado su lugar allí. Pero cuando el hijo pequeño de una de las familias cayó enfermo con fiebre alta que no cedía con los tratamientos tradicionales, Macaria pidió a Xochitl que preparara una tintura especial que su abuelo había usado para casos similares. El niño se recuperó en 2 días, y la madre, una mujer llamada Isel, que hasta entonces había evitado siquiera mirarla, le trajo un pedazo de pan como agradecimiento silencioso. Pero si había alguien que Xochitl no podía descifrar, era Citlali. El líder aparecía en momentos inesperados, siempre con alguna razón práctica. Traer plantas que había encontrado durante sus patrullajes, consultar con Macaria sobre la salud de algún guerrero herido, verificar que todo estuviera en orden en el campamento. Pero Xochitl sentía su mirada sobre ella incluso cuando él pretendía estar concentrado en otra cosa. Había algo en la forma en que la observaba, una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada constantemente, aunque no sabía según qué criterios ni con qué propósito. Una tarde, mientras Xochitl recogía raíces medicinales cerca del arroyo que alimentaba al campamento, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y encontró a Citlali observándola desde una distancia prudente, con esa expresión inescrutable que parecía ser su estado natural. «Macaria dice que aprendes rápido», comentó él sin preámbulos, acercándose lentamente. «Dice que tienes instinto para la sanación, que no solo sigues instrucciones, sino que entiendes el porqué detrás de cada preparación». Xochitl no supo cómo responder al cumplido. En su vida anterior, los elogios siempre habían venido cargados de condiciones o seguidos de críticas. «Tu abuela me enseñó bien», respondió finalmente, concentrándose en las plantas que tenía en las manos. Ella decía que las plantas hablan si sabes escuchar. Citlali se arrodilló a su lado y tomó una de las raíces que ella había desenterrado, examinándola con dedos que conocían tanto la delicadeza necesaria para la sanación como la fuerza requerida para la guerra. «Ese amuleto que llevas», dijo de repente, su voz más tensa de lo que Xochitl lo había escuchado antes. «¿De dónde lo sacaste?» El corazón de Xochitl dio un vuelco. Durante semanas había esperado esta pregunta. Había ensayado respuestas en su mente durante las noches de insomnio. Pero ahora que finalmente llegaba el momento, todas esas respuestas cuidadosamente preparadas se evaporaron. Tocó el amuleto de turquesa que colgaba de su cuello, sintiendo su peso familiar contra su piel.
Me lo dio alguien hace mucho tiempo, respondió con cuidado, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de reconocimiento. Cuando era niña, ayudé a un muchacho que estaba herido, y él me dejó esto antes de irse. Hizo una pausa, sintiendo que estaba al borde de algo importante pero peligroso. Nunca supe su nombre. Solo recuerdo que tenía ojos como los tuyos. El silencio que siguió fue tan denso que Xochitl podía escuchar su propio corazón latiendo. Citlali se había quedado completamente inmóvil, mirando el amuleto con una intensidad que hacía que el aire entre ellos pareciera vibrar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que no había mostrado antes. Yo también recuerdo una niña, dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Una niña de ojos color miel, que no tuvo miedo de ayudar a un niño apache cuando cualquier otra persona de su clase me habría dejado morir. Una niña que me salvó la vida y a quien le prometí que volvería aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Levantó la vista hacia ella, y Xochitl vio en sus ojos el mismo muchacho que había conocido 15 años atrás. Ese amuleto era de mi madre. Se lo di porque era lo único de valor que tenía conmigo. El mundo de Xochitl se detuvo. Durante todos esos años había guardado la esperanza absurda de volver a ver a aquel niño, pero nunca había creído realmente que sucedería. Y ahora aquí estaba, convertido en hombre, en líder, en alguien que había construido una vida entera en los años que habían pasado separados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Pensé que eras un sueño, murmuró, algo que mi mente había inventado para tener algo hermoso que recordar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo una mezcla de alegría y dolor tan intensa que era casi insoportable. Y entonces, mi vida se volvió tan terrible que incluso ese recuerdo dejó de ser suficiente consuelo. Citlali extendió la mano lentamente y tocó su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar en un gesto de ternura que contrastaba completamente con su apariencia de guerrero. «Intenté buscarte», confesó. «Durante años, cada vez que teníamos contacto con mexicanos, preguntaba por una niña de ojos de miel que vivía cerca de las Rocas Rojas. Pero el mundo es grande, y yo era solo un muchacho sin recursos ni influencia». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca pensé que el destino te traería de vuelta a mí de esta manera». Los días se convirtieron en semanas, y Xochitl comenzó a encontrar su lugar en el Cañón de las Águilas de una manera que nunca había imaginado posible. Cada mañana despertaba cuando el sol apenas pintaba de rosa las paredes del cañón, y se dirigía a la vivienda de Macaria para ayudarla con las preparaciones medicinales. La anciana resultó ser una maestra paciente pero exigente, que no toleraba errores cuando se trataba de dosificaciones o mezclas que podían significar la diferencia entre sanar y enfermar a alguien. «Las plantas no perdonan la ignorancia», decía Macaria mientras le enseñaba a identificar hierbas que crecían en las grietas de las rocas. «Tienes que conocerlas como conoces tu propio corazón. Saber cuándo una hoja está en su punto perfecto, cuando una raíz tiene toda su fuerza, cuando el sol ha secado demasiado una flor y ya no sirve». Xochitl absorbía cada enseñanza con una sed que iba más allá del simple deseo de ser útil. Por primera vez en su vida, sentía que estaba aprendiendo algo que realmente importaba, algo que podía usar para tocar las vidas de otros de manera tangible. Los conocimientos que había adquirido de los libros de su abuelo comenzaron a cobrar sentido cuando los combinaba con la sabiduría práctica de Macaria. Eran dos tradiciones diferentes que, al mezclarse, creaban algo más poderoso que cualquiera de las dos por separado. La comunidad empezó a aceptarla lentamente. Al principio, las miradas eran de desconfianza abierta, especialmente de las mujeres que veían en ella una intrusa que no había ganado su lugar allí. Pero cuando el hijo pequeño de una de las familias cayó enfermo con fiebre alta que no cedía con los tratamientos tradicionales, Macaria pidió a Xochitl que preparara una tintura especial que su abuelo había usado para casos similares. El niño se recuperó en 2 días, y la madre, una mujer llamada Isel, que hasta entonces había evitado siquiera mirarla, le trajo un pedazo de pan como agradecimiento silencioso. Pero si había alguien que Xochitl no podía descifrar, era Citlali. El líder aparecía en momentos inesperados, siempre con alguna razón práctica.
traer plantas que había encontrado durante sus patrullajes, consultar con Macaria sobre la salud de algún guerrero herido, verificar que todo estuviera en orden en el campamento. Pero Xochitl sentía su mirada sobre ella incluso cuando él pretendía estar concentrado en otra cosa. Había algo en la forma en que la observaba. Una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada constantemente, aunque no sabía según qué criterios ni con qué propósito. Una tarde, mientras Xochitl recogía raíces medicinales cerca del arroyo que alimentaba al campamento, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y encontró a Citlali observándola desde una distancia prudente, con esa expresión inescrutable que parecía ser su estado natural. «Macaria dice que aprendes rápido», comentó él sin preámbulos, acercándose lentamente. «Dice que tienes instinto para la sanación, que no solo sigues instrucciones, sino que entiendes el porqué detrás de cada preparación». Xochitl no supo cómo responder al cumplido. En su vida anterior, los elogios siempre habían venido cargados de condiciones o seguidos de críticas. «Tu abuela me enseñó bien», respondió finalmente, concentrándose en las plantas que tenía en las manos. Ella decía que las plantas hablan si sabes escuchar. Citlali se arrodilló a su lado y tomó una de las raíces que ella había desenterrado, examinándola con dedos que conocían tanto la delicadeza necesaria para la sanación como la fuerza requerida para la guerra. «Ese amuleto que llevas», dijo de repente, su voz más tensa de lo que Xochitl lo había escuchado antes. «¿De dónde lo sacaste?» El corazón de Xochitl dio un vuelco. Durante semanas había esperado esta pregunta. Había ensayado respuestas en su mente durante las noches de insomnio. Pero ahora que finalmente llegaba el momento, todas esas respuestas cuidadosamente preparadas se evaporaron. Tocó el amuleto de turquesa que colgaba de su cuello, sintiendo su peso familiar contra su piel. «Me lo dio alguien hace mucho tiempo», respondió con cuidado, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de reconocimiento. «Cuando era niña, ayudé a un muchacho que estaba herido, y él me dejó esto antes de irse». Hizo una pausa, sintiendo que estaba al borde de algo importante pero peligroso. «Nunca supe su nombre. Solo recuerdo que tenía ojos como los tuyos». El silencio que siguió fue tan denso que Xochitl podía escuchar su propio corazón latiendo. Citlali se había quedado completamente inmóvil, mirando el amuleto con una intensidad que hacía que el aire entre ellos pareciera vibrar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que no había mostrado antes. «Yo también recuerdo una niña», dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «Una niña de ojos color miel que no tuvo miedo de ayudar a un niño apache cuando cualquier otra persona de su clase me habría dejado morir. Una niña que me salvó la vida y a quien le prometí que volvería aunque no sabía cómo cumplir esa promesa». Levantó la vista hacia ella, y Xochitl vio en sus ojos el mismo muchacho que había conocido 15 años atrás. Ese amuleto era de mi madre. Se lo di porque era lo único de valor que tenía conmigo. El mundo de Xochitl se detuvo. Durante todos esos años había guardado la esperanza absurda de volver a ver a aquel niño, pero nunca había creído realmente que sucedería. Y ahora aquí estaba, convertido en hombre, en líder, en alguien que había construido una vida entera en los años que habían pasado separados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Pensé que eras un sueño», murmuró. «Algo que mi mente había inventado para tener algo hermoso que recordar». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo una mezcla de alegría y dolor tan intensa que era casi insoportable. Y entonces, mi vida se volvió tan terrible que incluso ese recuerdo dejó de ser suficiente consuelo. Citlali extendió la mano lentamente y tocó su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar en un gesto de ternura que contrastaba completamente con su apariencia de guerrero. «Intenté buscarte», confesó. «Durante años, cada vez que teníamos contacto con mexicanos, preguntaba por una niña de ojos de miel que vivía cerca de las Rocas Rojas. Pero el mundo es grande, y yo era solo un muchacho sin recursos ni influencia». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca pensé que el destino te traería de vuelta a mí de esta manera». Las pruebas de iniciación comenzarían al amanecer del tercer día, pero esa noche Xochitl no podía dormir. Se levantó silenciosamente y salió de la vivienda que compartía con Macaria, necesitando aire fresco y espacio para ordenar sus pensamientos.
El cañón estaba bañado por la luz plateada de la luna llena, creando sombras que bailaban entre las rocas como espíritus antiguos, observando su destino. No estaba sola. Citlali estaba sentado en una roca alta, mirando las estrellas con expresión pensativa. Cuando la escuchó acercarse, se volvió y durante un momento ninguno habló. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cargado de todo lo que aún no se habían atrevido a decir. ¿Tienes miedo?, preguntó él finalmente, haciendo espacio a su lado en la roca. Xochitl subió y se sentó, sus hombros casi tocándose. Estoy aterrada, admitió con honestidad que la sorprendió a ella misma. Pero no de las pruebas. Tengo miedo de fallar, de que me expulsen y nunca vuelva a verte. Pasé 15 años guardando tu recuerdo como un tesoro, y ahora que te encontré, su voz se quebró. No sé si podría soportar perderte otra vez. Citlali tomó su mano, entrelazando sus dedos con una delicadeza que contrastaba con sus manos de guerrero. Cuando te fuiste aquella vez, cuando era niño, me prometí que si alguna vez te volvía a encontrar, no dejaría que nada nos separara. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Pero ahora entiendo que no puedo prometerte eso. Este mundo es cruel, y las circunstancias a veces son más fuertes que la voluntad. Lo único que puedo prometerte es que lucharé por ti, con cada aliento que me quede. Xochitl sintió lágrimas rodando por sus mejillas. En mi familia nunca nadie luchó por mí. Era la hija que sobraba, el error que había que corregir. Y ahora tú... No pudo terminar la frase. Él secó sus lágrimas con el pulgar, su rostro a centímetros del de ella. Ahora tienes a alguien que ve tu verdadero valor, que ve tu coraje, tu compasión, tu fuerza, que te ve completa y hermosa exactamente como eres. Hizo una pausa, su voz volviéndose un susurro ronco, que te ama con una intensidad que asusta. El beso que siguió fue inevitable como el amanecer, suave al principio, luego más profundo, cargado de 15 años de espera y de todo el amor que habían guardado sin saber para quién. Cuando se separaron, ambos temblaban. Pase lo que pase en las pruebas, murmuró Citlali contra su frente. Ya eres parte de mí. Donde yo esté, ahí estará tu hogar. Las pruebas resultaron ser más desafiantes de lo que Xochitl había anticipado. No eran físicas, sino espirituales y mentales. Ayunar durante un día completo mientras recolectaba plantas en el desierto bajo el sol, preparar una medicina compleja bajo la supervisión crítica de los ancianos, y finalmente, pasar una noche sola en las montañas enfrentando sus miedos más profundos. Fue durante esa noche solitaria, sentada en una cueva con solo el eco de sus propios pensamientos, que Xochitl finalmente entendió algo fundamental. Había pasado toda su vida buscando aprobación externa, tratando de ser suficiente para su familia, para la sociedad, para todos menos para sí misma. Pero aquí, en la oscuridad absoluta del desierto nocturno, finalmente se encontró a sí misma. No era la hija rechazada, ni la novia fugitiva. Era Xochitl, sanadora, sobreviviente, mujer que había elegido su propio camino, incluso cuando ese camino la llevaba hacia lo desconocido. Cuando regresó al campamento al amanecer, algo había cambiado en sus ojos. Macaria lo vio inmediatamente y sonrió con satisfacción. «Ahora sí eres una de nosotros», declaró la anciana frente a toda la comunidad reunida. «No por haber pasado las pruebas, sino porque has encontrado tu espíritu verdadero». Pero la celebración se interrumpió bruscamente cuando un vigía llegó corriendo con noticias que helaron la sangre de Xochitl. Un grupo de mexicanos había sido visto acercándose al cañón, liderados por un hombre elegante que preguntaba por una mujer desaparecida. Fermín la había encontrado. Citlali se volvió hacia ella, su expresión endureciéndose con determinación. «No voy a permitir que te lleven», declaró, pero Xochitl lo detuvo con un gesto. «No», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Pasé meses huyendo, dejando que el miedo dictara mis decisiones. Pero ya no soy esa mujer. Déjame enfrentarlo, pero a mi manera». Cuando Fermín entró al campamento con sus hombres armados, esperaba encontrar a una Xochitl aterrorizada y sumisa. Lo que encontró fue a una mujer transformada, de pie junto a su nueva comunidad, con la mirada clara de quien finalmente conoce su propio valor. «Xochitl», comenzó Fermín con voz controlada, «he venido a llevarte a casa. Tu familia está devastada.
El escándalo ha sido terrible. Esta es mi casa ahora, respondió ella con voz firme, que resonó por todo el cañón. Y en cuanto al escándalo, tú eres quien debería preocuparse por eso. Sé sobre tus deudas, tus planes de deshacerte de mí después de tomar mi dote. ¿Quieres que comparta esa información con todos los que me están buscando? El rostro de Fermín perdió color. Había subestimado completamente a la mujer frente a él. Nadie va a creer a una fugitiva, intentó, pero su voz ya no tenía la misma confianza. Tal vez no, concedió Xochitl. Pero yo ya no necesito que me crean. Ya no necesito la aprobación de una sociedad que solo me valoraba por mi apellido. He encontrado mi verdadero propósito aquí, salvando vidas y siendo amada por quien realmente soy. Dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio. Regresa y dile a mi familia que Xochitl Cisneros murió en el desierto. La mujer que soy ahora no les pertenece ni les debe nada. Fermín intentó una última maniobra de intimidación, pero la mirada colectiva de la comunidad apache, con Citlali al frente, dejó claro que sería insensato presionar más. Se retiró con sus hombres, derrotado no por violencia, sino por la fuerza inquebrantable de una mujer que finalmente había reclamado su propia vida. Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su llegada desesperada meses atrás, Xochitl se casó con Citlali según las tradiciones de su pueblo adoptado. No había vestidos de seda ni candelabros de cristal, solo dos almas que se habían encontrado, perdido y vuelto a encontrar contra todas las probabilidades. Macaria ofició la ceremonia con lágrimas de alegría en sus ojos antiguos. «El amor verdadero», dijo la anciana curandera mientras ataba las manos de los novios con una cuerda ceremonial. «No conoce fronteras de raza ni clase. Florece donde encuentra tierra fértil, y ustedes dos han cultivado el jardín más hermoso del desierto». Años después, cuando viajeros contaban historias sobre una sanadora legendaria que vivía en el Cañón de las Águilas, una mujer que había rechazado la riqueza y el privilegio para encontrar algo más valioso, Xochitl sonreía mientras curaba a sus pacientes. Había comenzado como la hija no deseada, se había convertido en la fugitiva desesperada, y finalmente había florecido como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Su historia no era sobre escapar de una vida terrible, sino sobre tener el coraje de construir una vida extraordinaria. Y cada vez que miraba a Citlali, cada vez que tocaba el amuleto de turquesa que ahora colgaba junto a su propio collar de curandera, recordaba que los finales más hermosos a menudo comienzan con los actos más valientes de fe. El desierto que una vez casi la mata, se había convertido en su hogar. El pueblo que debía temerla, se había convertido en su familia. Y el niño que salvó cuando tenía 8 años, se había convertido en el amor de toda su vida. Algunos dirían que fue destino. Xochitl sabía que fue algo mejor. Fue la recompensa por atreverse a elegir su propia felicidad.